Hermano, buenos días. Es un gusto poder conectarnos una vez más y contemplar la palabra de Dios juntos. Agradecemos por este gran privilegio de meditar en su palabra, sobre todo en medio de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Les sorprenderá que tenga unas cuantas frutas al frente de ustedes, y bueno, no es para que ustedes nada más lo vean, pero desearía que nos ayude a ilustrar un poco los pensamientos que me gustaría compartir esta mañana. Sabemos que estamos tocando el tema de la unidad basado en el libro de Efesios en la iglesia local. Y esta mañana me gustaría compartir pensamientos en los versículos 14, 15 y 16 de Efesios 4. Y vamos a dar lectura a esos versículos, mis hermanos. El apóstol Pablo dice así en Efesios 4, versículo 14, 15 y 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Deseamos ver, hermanos, que la unidad sea una realidad en el cuerpo de la iglesia local. Y sabemos que esta unidad ya ha sido posible, ya es posible por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, el apóstol Pablo desea que tú y yo contribuyamos a la realidad de esa unidad. En otras palabras, esa contribución es un proceso al cual lo llamaríamos la madurez de cada creyente. Y por ello me gustaría que pensemos sobre de qué manera la madurez contribuye a la unidad del cuerpo. Este es un proceso en el cual tú y yo estamos llamados. Aquí tenemos al frente varias frutas y podemos ver que algunas quizás ya están listas para ser consumidas. Creo que cada uno destila mucha inspiración de gustos. Y veo así similarmente la calidad de vida que nosotros llevamos, lo que fluye de nuestra vida como evidencia de nuestra dependencia en el Señor. Y esa dependencia transformándose en una madurez que contribuye a la unidad. El apóstol Pablo, al hablarnos en estos versículos, pienso que tiene en mente eso. Y por ello quiero entonces contemplar que el llegar a la unidad significa la madurez de cada creyente. Estos versículos, sin embargo, nos da una indicación de existir hasta 3 clases de niveles de madurez que vamos a poder contemplar aquí. En primer lugar, me gustaría que veamos el versículo 14 otra vez. El apóstol Pablo dice, para que ya no seamos. Pareciera que hay un estado en el cual estaban los hermanos recipientes de esta carta, y por extensión podríamos decir también que está hablando de un estado en el cual muchos creyentes podemos estar. Para que ya no seamos niños, dice. A partir de esta afirmación del apóstol Pablo, nosotros podríamos considerar en primer lugar que hay un nivel de madurez que sería una madurez aparente. Y yo diría más bien que esta madurez aparente debería vérselo con cuidado. ¿Y debido a qué deberíamos verlo con cuidado, amados hermanos? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo.
para que ya no seamos, hablando del estado de algunos creyentes, pero luego dice, niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense la calidad de esta clase de madurez. Definitivamente aquí vemos a hermanos que están en el cuerpo de Cristo, pero sin embargo están conformes con un estado bastante inmaduro. Y quizás ellos podrían decir que ya se consideran maduros. Pero es el llamado del apóstol Pablo para que cada uno de nosotros reconozcamos que no podemos quedarnos en ese estado de niñez, que debemos seguir al siguiente paso. Y es muy peligroso, como vemos aquí, estar en esta condición. Es peligroso, ¿por qué? Porque estas palabras que ustedes ven allí marcadas, por lo menos consideran varios elementos de peligro. En primer lugar, cuando vemos a una aparente madurez, podríamos considerar que la persona es una persona muy inconstante de mente. Hay una desestabilidad mental como un niño. Bueno, es parte de su condición de ser inmaduro cronológicamente, pero también inmaduro en cuanto a la experiencia, y pareciera que hay hermanos que ya no deberían ser así, pero todavía están. Por eso es que Pablo nos dice, para que ya no seamos. Entonces hay un peligro aquí que hermanos podrían estar todavía descansando en esta fase peligrosa de la madurez y por lo tanto son hermanos muy indecisos en su manera de pensar. No se definen. También podríamos decir que son hermanos muy fáciles de convencer. Que viene cualquier pensamiento por allí, les gusta, por inclinaciones que uno pueda tener, puede seguir investigando y penetrando más en áreas que son muy cuestionables y de pronto se da cuenta que está muy lejos de la base que es Cristo. Entonces, estas características son muy peligrosas y por ello deberíamos decir que debemos tener cuidado con una madurez aparente. Son personas que son indecisas en cuanto a su manera de pensar, son fáciles de convencer, pero también podríamos decir que hay un elemento en el cual, a pesar que pueden reconocer que hay algo de error, pero sin embargo podrían decir, pero hay algo bueno, ¿no? Y muchas veces encubrimos nuestra falta de madurez cuando decimos, bueno, vamos a desechar lo malo y coger lo bueno. Creo que podríamos decir eso de manera general, pero en cuanto a la contribución de la unidad, de la permanencia de la unidad en el cuerpo, debemos, hermanos, desechar aquello que sabemos que es error. Aun cuando en el error hay algo bueno, deberíamos no conectarnos con ello. Y esto es parte de lo que consideramos el desafío del apóstol Pablo. La contribución a la unidad significa que nosotros no nos quedemos en este estado aparente de madurez. Porque puede haber, y como Pablo parece dar una concesión, que hay hermanos que están allí pensando como niños, siendo llevados por cualquier viento de doctrina, debido a sus intereses emocionales o a veces de información o de intereses de actividades, y debemos nosotros pasar a aquellas inclinaciones que podamos tener. Y saben, hermanos, las inclinaciones que hoy en día se manifiestan por medio de la cultura es bastante desafiante. Saben que el tono de la verdad que está tomando hoy en día es bastante apetecible a los hombres y por lo tanto también puede ser una piedra de tropiezo a los creyentes que no tienen una madurez evidente, que es la siguiente parte que voy a compartir con ustedes.
Saben que la verdad viene muy disfrazada ahora. Esta cultura, este mundo en el cual vivimos, tiene características muy peculiares en cuanto a la verdad. Saben, la verdad que nosotros estamos viviendo hoy en día es una verdad que es definida por cada persona. No es una verdad que lo define Dios. No es una verdad que lo define la palabra de Dios. Es una verdad que lo define cada persona. Por lo tanto, tú haces tu verdad. Yo hago mi verdad. Todos hacemos la verdad. Y esa clase de afirmación hoy en día es aplaudida. Es aplaudida por los hombres, es celebrada. Es celebrada por los personajes que hoy en día son los ricos y famosos. Y como todos quieren de alguna manera codearse con ellos, pues les toleramos en lugar de sentarnos firmemente. Esto es una madurez aparente que debemos nosotros desechar y proceder a la siguiente fase. Entonces, la verdad de hoy en día es una verdad que cada uno define. Es una verdad que es celebrada por todo el mundo, porque todo el mundo quiere definir su verdad. Pero también sabemos que la verdad de hoy en día, mis amados hermanos, es una verdad que se ha casado con el concepto evolucionista. Y el concepto evolucionista se ha casado con el estilo y la forma de manifestar la verdad hoy en día, de tal manera que se abraza el concepto de que el más fuerte se sobrepone sobre los más débiles. Y finalmente, vuelve a aquel concepto que nació con aquel pensador que ha contribuido a esta teoría de la evolución, de que la supervivencia del más fuerte es realmente una fase nueva en cuanto a la evolución. Y así seguirá siendo si nosotros abrazamos esta verdad. Y esto es el concepto que se manifiesta en todos los medios. En los grandes centros universitarios esto es lo que vemos. Y nosotros debemos, sin embargo, permanecer en la verdad que es presentada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Finalmente, desearía decir que es apetecible para una madurez aparente la verdad que está en este mundo, por lo que es una verdad celebrada, es una verdad que cada uno lo define y también es una verdad que está conectada con una mente evolucionista, pero finalmente también es una verdad que conlleva a la destrucción de la misma conciencia. Si mi mente es capaz de explicar los límites de la conciencia, ya mi mente, por lo tanto, puede explicar todas las cosas y aquello que Dios ha puesto en mí, en mi conciencia, como limitaciones para no hacer tal o cual cosa, si mi mente ya lo explica, por lo tanto, terminaré haciéndolo. Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, hoy en día. Es muy peligroso, por lo tanto, la verdad en la cual nosotros estamos viviendo, en las cuales nuestros hijos están viviendo, en las cuales nuestros hijos están siendo educados en las universidades. Pero todo se remonta a que algunos no están creciendo en su madurez. Y por lo tanto su contribución a la unidad del cuerpo, mis hermanos, es evidente por la manera como ellos piensan, procesan las verdades de la palabra de Dios. Son creyentes como tú y yo, creemos en la palabra de Dios, pero sin embargo todavía no nos hemos definido en conceptos claros sobre quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? No en cuanto a su obra, sino la evidencia de su espíritu a la obediencia. Y el siguiente punto es lo que vamos a ver, es un poco más descubierto. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestra fruta aquí, nuestro deseo es contribuir a la unidad del cuerpo. Y es una responsabilidad nuestra el madurar. Es una responsabilidad nuestra el madurar. Y vemos aquí que aparentemente todas estas frutas parecen quizás delante de ustedes estar listos para ser consumidos. Pero la verdad es que no todas están, porque yo estoy aquí cercanamente viéndolo
no todos están listos para ser consumidos. ¿Ok? Esto todavía está muy duro. Todavía tiene que tiene que pasar por un proceso de quizás un par de días más para estar listo a ser consumido. Pero a la distancia pareciera que ya está listo. Pero la verdad es cuando nos acercamos, todavía no están listos. Y el Señor Jesús va a ser aquel que se va a acercar a cada uno de nosotros. Y Él nos va a preguntar de qué manera tú y yo estamos contribuyendo a la unidad de su cuerpo. Y ruego, mis hermanos, que este proceso realmente te esté tocando. Allí, cuando estás en tu hogar en estos tiempos, con tu familia, una forma de contribuir a ello es mantener la paz, la tranquilidad, la armonía, un ambiente saludable y espiritual, de tal manera que esa unidad que tú tienes en familia se proyecte a la iglesia local. Que nuestra madurez no sea aparente a la distancia, que parece ser maduro, pero cuando tú te acercas, realmente no lo es. Cuidado con la madurez aparente. ¿Saben por qué? Porque es débil en el discernimiento de la verdad. Y la verdad está en Cristo. Cristo es aquel que va a venir. Y hasta que no dejemos que Cristo consuma enteramente nuestro ser, vamos a seguir todavía entreteniendo ciertos pensamientos que causan mucha inestabilidad. No solo inestabilidad emocional, mental, pero también causa inestabilidad espiritual, mis hermanos. Ahora, Pablo nos habla en el siguiente versículo cuando dice, sino que, en principio él dijo que ya no seamos niños. Puede haber algunos que están en ese estado. Pero ahora nos habla del otro estado, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y a esta clase de madurez yo lo llamo, ¿ok? La madurez evidente. Ahora, quiero retroceder un poquito cuando dice ahí en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad. Esta palabra siguiendo debería reemplazarse con hablando, porque eso es en sí lo que dice el original. Y es interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y deberíamos enfatizar el hablar, el decir la verdad en amor, como evidencia de ¿qué? Como evidencia de una madurez evidente. Y ahí es donde deberíamos permanecer. ¿Y saben por qué el hablar tiene que ver mucho con la madurez espiritual de cada persona, de cada creyente? El apóstol Santiago lo afirma. Fíjense cuando dice en Santiago 3:2, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Se pregunta él. Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. ¡Wow! O sea, la madurez, que es sinónimo de decir perfecto, tiene que ver con la forma como nosotros dominamos nuestra lengua. Y eso lo digo con mucho temor y temblor porque tengo mucho que aprender en esto y quizás a veces hasta he ofendido a ustedes, mis hermanos, por mi lengua y pido oración al Señor que me ayude a dominar esta lengua y pido también por ustedes, mis amados hermanos. ¿Saben? Hay una correspondencia entre un varón de Dios que es maduro, evidente por la forma como conduce su lengua. Fíjense, hasta Proverbios nos hace recordar esto cuando en Proverbios 17:28 dice lo siguiente: hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Fíjense que uno puede no ser tan lúcido, pero sin embargo, al mantener la calma con nuestra lengua, podemos pasarla chévere. Bueno, la verdad es que nosotros deberíamos utilizar esta lengua bajo dos condiciones: con la verdad y con amor, como dice allí, con la verdad y con amor. Y el apóstol Pablo afirma esto. Ya Santiago nos dijo
que un varón es un varón perfecto, es un varón maduro, si sabe cómo controlar su lengua. Y el apóstol Pablo, un poquito más adelante en el capítulo 4 de Efesios, dice, por ejemplo, lo siguiente, versículo 25 del capítulo 4. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, sino que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Mis hermanos, esto es un tremendo llamado de atención. ¿No nos gustaría quedarnos en un estado de niñez? Eso es una madurez aparente que podemos tener como hijos de Dios, como frutos de salvación que somos de Él. No desearíamos que a la distancia la gente vea y digan, es un creyente, entonces por lo tanto debe tener actitudes maduras, pero se dan cuenta que se acercan y cómo vamos a dar una evidencia que no somos maduros. Dice, por la forma como utilizamos nuestra lengua. Aquí sí creo que todos estamos afectados. Pero debido a que todos podemos tener un desafío en esta parte de la madurez, no implica que debemos quedarnos allí, debemos estimularnos a que lleguemos a ese punto. Y diariamente debemos nosotros desafiar en controlar nuestra lengua. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de controlar nuestra lengua, deberíamos comenzar en principio con nuestra relación con el Señor. Al decir que somos hijos de Dios, estamos invitando a que su Espíritu realmente tome control de esta lengua. Ahora, empezamos con esa relación, pero luego debemos también vestirlo de coraje y vestirlo de compasión. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque para nosotros hablar la verdad en amor, a veces, como no somos confrontativos, algunos sí lo son, hasta llegar a ser conflictivos. No estamos hablando de llegar a ese punto. Una vez más revelaría nuestra inmadurez. Queremos llegar a esta madurez evidente por la forma como utilizamos la lengua. Y al tratarnos entre hermanos, comenzamos con la relación que tú tienes con el Señor, que yo tengo con el Señor. Y luego nos vestimos de coraje y compasión. Compasión porque Él tiene un desafío que tú también lo tienes, que yo también lo tengo. Todos estamos aquí tratando de llegar a esta perfección. Nuestra relación nos invita a desafiarnos. Debemos llenarnos de compasión, debemos llenarnos de coraje, pero también esa decisión de hablar la verdad con amor debe ser mezclado con preguntas como por ejemplo estas. ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Y dónde lo digo? Son cosas que debemos considerar para nosotros tener una madurez evidente. Mi hermano, mi hermana, y yo mismo, tus palabras sirven de ánimo a los hermanos. Tus palabras que a veces suenan y son confrontativas, son para o son mezclados con amor. Mi hijito de 4 años está aprendiendo lo que significa escuchar información para darle los límites. Y cuando los límites a veces él personalmente se va por los lados de los límites, entonces él va a tener que experimentar lo que significa quebrantar los límites. Eso está relacionado a la verdad. Pero si solamente estoy yo para decirle, ya has quebrado aquí, ya, mira lo que has hecho, eso no está bien. Y de pronto nos tornamos en policías de todo el mundo. Está bien que nosotros tenemos la verdad, pero esa parte del amor tiene que ser mezclada. Y cuando mi hijo desobedece en áreas que le hemos advertido,
Seguro va a haber consecuencias por ello, pero también esas consecuencias deben ser aplicadas con un abrazo, con una palabra de ánimo, con palabras como te amo en el Señor. Y eso nos falta muchas veces para manifestar la madurez que tenemos, porque a veces nos quedamos en el lado de la madurez aparente, pero la madurez debe ser evidente, mis hermanos. Y les invoco en el Señor y me desafío en el Señor yo mismo. ¿Para qué? Para que la forma como usamos nuestra lengua demuestre que realmente estamos conectados con aquel que está dirigiendo nuestro crecimiento, porque dice, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué si he hablado con mi hermano y él no cambia? Bueno, realmente lo que estamos llamados es a utilizar nuestra lengua con amor y con verdad. Lo que el hermano o la hermana haga, ellos tendrán que responder delante de Dios. Pero en cuanto a mí y en cuanto a ti, si queremos demostrar madurez evidente, equilibradamente, utiliza esa lengua. ¿Para qué? Para demostrar crecimiento en el Señor Jesucristo. ¿Cómo eres conocido? Por tus palabras. De ser polémico, de ser un bufón. Quizás ese aspecto es un desafío para mí. Una de las cosas que siempre pido al Señor es que me ayude a ser equilibrado en todo. ¿Soy conflictivo con mis palabras? ¿Soy ofensivo con mis palabras? ¿Soy un bufón por la manera como hablo? Si eso es nuestra realidad, no estamos contribuyendo a la unidad. Nuestra madurez es evidente por la forma como utilizamos nuestra lengua. Y por ello diría de que la madurez evidente es hábil para hablar de la verdad en amor. Y hay una última calidad de madurez que el apóstol Pablo habla en el versículo 16. Sin embargo, permíteme volver a mis frutas aquí, mis hermanos. Y antes de ir a la otra parte. Con esto quiero decir que a veces sabemos que cuando uno ve una fruta a la distancia, podría asumir que todos están maduros. Y cuando nos acercamos, nos damos cuenta que no es así. Y la forma más real de descubrir esto es si finalmente cogemos la fruta y lo palpamos. Al palparlo podemos sentir, y en especial con las paltas, ¿no? Hay paltas que han sido forzados a madurar y exteriormente puede parecer suavecita, ¿no? Pero si tú presionas un poquito más, te das cuenta que está durito y por lo tanto no está todavía en su punto. Cuando el Señor penetra lo más profundo de nuestro ser, y que sí lo hace a partir de nuestra salvación, nuestro creer en el Señor Jesucristo permite que el Espíritu de Dios resida en nuestro corazón. Los que nos resistimos, sin embargo, a la dirección del Espíritu, es aquellos que estamos todavía quedándonos como niños. Pero si tú quieres tener una madurez evidente, si yo deseo tener una madurez evidente y que cuando el Señor nos palpe estemos suavecitos hasta lo más profundo, de eso sería estar hablando de una madurez evidente. La madurez a la distancia es engañoso, pero la madurez cercana cuando el Señor nos toca, esto es algo que solamente el Señor lo puede hacer. Y la tercera parte, en el versículo 16, finalmente dice, de quien todo, está hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este nivel de madurez, mis hermanos, que es el clímax, el aporte permanente de la unidad, yo lo llamo
el disfrutar de una madurez gratificante. Y eso se encuentra ¿en quién? En la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el comienzo de nuestra madurez, es el proceso de nuestra madurez, es la culminación de nuestra madurez y es el disfrutar de la madurez entre hermanos. Es el disfrutar de la madurez entre hermanos. ¿Okay? Aquí podemos decir que para que podamos disfrutar este nivel de madurez, que es una madurez gratificante, tiene que haber una circulación de las partes del cuerpo. Tiene que haber una circulación de las partes del cuerpo. Por lo tanto, para haber una circulación de las partes del cuerpo, debe existir una conexión cercana entre las partes del cuerpo. Y esto nos hace pensar en lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10:25. Fíjense lo que dice, y es muy conocido este versículo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor va a volver, y su retorno es inminente. Y él dice que nos exhortemos, pero ¿cómo nos vamos a exhortar si no estamos teniendo un contacto? Si no hacemos el hábito de estar identificados con la iglesia local. Si nosotros vamos a tener una clase de madurez que es gratificante para el cuerpo de Cristo, significa, mis hermanos, que debemos estar fluyendo en nuestro interactuar como hermanos en Cristo. Y para que eso fluya, debemos estar compenetrados, debemos estar conectados. También significa que debemos estar activos. Si hay fluidez, significa actividad. Y este versículo lo ilustra tan claramente y habla de la ilustración del cuerpo, obviamente. Dice, bien concertado, está bien aceiteado. Y el aceite, el motor, el timón es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad. Esto también nos dice que cada parte del cuerpo es importante. No importa el tamaño de aquella parte del cuerpo, unos que son grandes, otros son chicos. Hay partes de nuestro cuerpo que son uno más grande, otro más chico. El dedo meñique que yo tengo no es de menos importancia que el resto. Y alguien dijo por allí, si alguno piensa que el tamaño determina la importancia de algo, les pregunto si alguna vez has tratado de dormir con un zancudo, ¿no? Rondando cuando estás tratando de dormir. Hermanos, todos tenemos algo que dar al cuerpo y todos al dar de lo que el Señor nos ha preparado para contribuir a su cuerpo, edifica la unidad del cuerpo. Esta maduración de la unidad es importante. Y el punto al cual deseamos llegar es a este tiempo de disfrutar esa madurez gratificante que solo es posible cuando permanecemos a esta altura de madurez. Quiero ilustrarles otra vez a través de las frutas que tengo aquí. Hay un gas que cada fruta emana, es el gas etileno. Y el gas etileno es lo que permite que la fruta naturalmente madure. Y sabemos que cuanto más fruta esté unida, más rápido será el proceso de maduración. Qué hermoso ver que esto ocurre con las frutas, pero también ocurre con cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice el texto. ¿Okay? En Cristo, todos unidos, concertados, las coyunturas que se ayudan mutuamente, activos, crecemos y nos edificamos. Ellos tienen el etileno, la fruta, y se mezcla, cada uno aportando, y de pronto ellos a su debido tiempo, gratificantemente permitirán que algo lo disfrute.
Mis hermanos, cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, unidos, es allí cuando ensalzamos la grandeza de nuestra salvación y le damos placer a nuestro Redentor. Qué hermoso ver esto, la ilustración de que cada uno, estando en la iglesia, identificado con el cuerpo de Cristo, con los distintivos propios de cada persona, ensalza la grandeza de nuestro Salvador. Y por ello quiero decirles que disfrutar de la madurez gratificante es importante. ¿Por qué? Porque se nutre viviendo en la verdad. Y nada más quisiera concluir haciéndoles recordar. Sí, hay una concesión del apóstol de que hay algunos niños en la congregación. ¿Y cómo sabemos que son niños? Podríamos decir que, bueno, el hermano está con 20 años en la iglesia, pero sin embargo tiene una actitud de niño. ¿Por qué? Por la forma como utiliza su lengua. Porque aquel que domina su lengua tiene una madurez evidente. Y el siguiente punto, nosotros debemos, sin embargo, apuntar. Domino mi lengua. He reconocido mi madurez por la forma como lo utilizo y ahora quiero contribuir con el resto de hermanos. Imagínense que todos utilicemos esta lengua conforme el Señor desea. ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Cómo será esa iglesia? Ay, mis hermanos, les invoco en el Señor que desechemos la madurez aparente, que lleguemos a la madurez evidente, pero por sobre todo, que cuando volvamos a reunirnos como iglesia local, podamos todos decir, wow, esta madurez que el Señor nos ha dado es una madurez gratificante, porque esta madurez lo vemos manifestada en cada uno de sus miembros. Que lo que vemos aquí, que cada uno está contribuyendo y que en conjunto produce una madurez gratificante, también sea, mis hermanos, una ilustración de lo que tú y yo podemos hacer para contribuir a la madurez en la unidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias que somos el fruto de su obra. Y Señor, perdónanos cuando todavía tenemos actitudes de niños. Señor, ayúdanos a controlar nuestra lengua. Y qué interesante, Señor, que dice que debemos hablar la verdad y en amor. Parece tan simple, pero es nuestro gran desafío. Y Señor, aquellos que ya hemos visto, porque la capacidad de llegar a esto es una realidad por lo que tú has hecho. Tú has hecho posible la unidad. Y Padre Santo, deseamos contribuir a esa madurez en el cuerpo, que maduremos la unidad por nuestra contribución de sujetarnos a tu dirección, de tal manera que sea gratificante ver a todos mis hermanos gozando de esa unidad permanente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Que eso sea un deseo, que lo hagamos una realidad, Padre Santo, en cada uno de nosotros. Es nuestra oración. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que tengan un buen día.